Constantemente hablamos de algunos temas de interés en la salud. Hoy vamos a hablar de uno que afecta mucho a nuestra comunidad hispana. A veces no nos damos cuenta cuando un familiar sufre algún tipo de demencia y el más común es el Alzheimer. Algo que no solamente afecta a la persona que padece la enfermedad, sino también a aquellos alrededor, a los familiares que tienen de alguna forma que lidiar con este proceso, y para que tengamos un poco de conocimiento de cómo podemos detectar a temprano este tipo de demencia, cómo podemos trabajar con nuestros familiares, vamos a hablar con una profesional que gracias a la Feria Virtual de Salud y a Romina, que nos han siempre proveído este tipo de profesionales que nos orientan y que comparten con nosotros sus conocimientos en cuanto a la salud. Y hoy tenemos el privilegio de dar las buenas noches y la bienvenida a Leonor Buitrago, que está con nosotros aquí en De 8 a 9. Leonor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. El placer es nuestro siempre tener profesionales como tú que aportan a nuestra comunidad sus conocimientos para que nos eduquemos un poco. Pero algo que siempre iniciamos en el programa, yo podría tal vez leer toda tu biografía, todo tu background, de las cosas que haces en medicina, pero cuando lo escuchamos de la persona o protagonista es mucho más interesante. Hablemos un poco de ti. ¿Quién es Leonor? Leonor, ¿cómo se integra a este mundo de la salud? Sí, yo soy la gerente de diversidad y alcance comunitario de la Asociación de Alzheimer en Massachusetts y New Hampshire, y en mi trabajo estoy encargada de la parte de educación, de crear conciencia sobre el Alzheimer. Hago varios talleres en la comunidad sobre los síntomas del Alzheimer para la comunidad hispana, también para los cuidadores sobre cómo manejar esta enfermedad, y para educar en general al público sobre esta enfermedad que tanto afecta a nuestra comunidad. Leonor, vamos a hablar de un tema que he tratado otras veces en los programas que produzco, especialmente en Hablemos. Siempre, todos los años, hablamos de algunos trastornos mentales, sobre todo la demencia, porque es muy común en nuestra comunidad hispana hablar del Alzheimer, pero a veces conocemos poco de cómo prevenirlo, cómo tratarlo a temprana edad. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a desarrollar un poco el tema y orientar a nuestra comunidad de cuán importante es detectar este tipo de trastornos mentales a tiempo. Así que, con tu permiso, vamos a una pausa. Vivimos en un mundo acelerado y como padres necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Sabemos que nuestros hijos prefieren pasar el rato con su niñera digital. Pero esta niñera viene directamente de los gigantes de las redes sociales. Empresas como Instagram y YouTube prometen conexión y entretenimiento, pero difunden aislamiento y ansiedad vendiendo sus mentes a campañas publicitarias. Jamás toleraríamos que en la vida real una niñera conecte a nuestros hijos con racistas, extremistas o peor aún con abusadores o depredadores. Tampoco dejaríamos que les ofreciera drogas o mostrara violencia. Las empresas de redes sociales ganan miles de millones a expensas de la salud mental de nuestros pequeños. A estas empresas no les importa y el Congreso no hace nada. Así que depende de nosotros. En el Center for Countering Digital Hate trabajamos para responsabilizar a estas empresas. Únete a nosotros en protectingkidsonline.org. Continuamos en De 8 a 9, como siempre agradecido que ustedes nos sintonicen como cada noche de 8 a 9 de la noche para que se enteren qué está pasando en la comunidad. Y hablando de contenido, ya se inició el torneo femenino, ya te llevamos 2 viernes transmitiéndolo en vivo por aquí por el canal, además por la cajita.tv, así que si se lo ha perdido, vaya también a nuestro canal de YouTube para que se entretenga y pase de maravilla con todo ese montaje que tenemos ahí de softball femenino durante el verano. Pero en este momento estamos hablando de un tema que aqueja mucho a nuestra comunidad, y es el Alzheimer, un trastorno mental que afecta a gran parte de nuestra comunidad y a veces desconocemos poco de cómo tratar a nuestros familiares, cómo seguir el proceso. Y está con nosotros Leonor Buitrago para orientarnos sobre el tema. Leonor, antes de la pausa hablamos un poco de cómo esto afecta a nuestra comunidad, pero primero hagamos una descripción específica de qué es el trastorno mental que llamamos Alzheimer.
Es importante conocer de qué se trata la enfermedad y el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y puede también afectar el pensamiento, la memoria, el lenguaje y el razonamiento, ¿sí? El comportamiento de la persona también. Y al principio es un poco imperceptible, si la persona empieza a olvidarse de algunas cosas y tal vez lo tomamos como si fuera algo normal o que como parte del envejecimiento, pero realmente no lo es. Ya más adelante, en una, digamos, si lo dividimos en 3 etapas, en una segunda etapa ya es un poco más pronunciado. La persona se empieza a olvidar ya de cosas más importantes, también empieza a tener problemas de comportamiento y necesita un poco de ayuda para vestirse. Y ya en una etapa más avanzada, la persona ya no puede comunicarse y necesita ayuda las 24 horas. ¿Sí? Entonces es importante conocer lo que es la enfermedad y a veces hay un poco de confusión en lo que es demencia y Alzheimer y digamos que la demencia es como un término general para describir estos síntomas que mencioné antes de la memoria, el comportamiento, el lenguaje y el pensamiento. Y el Alzheimer es un tipo de demencia, es el tipo más común de demencia, más o menos el 60% de los casos de demencia son por Alzheimer. Pero a veces vemos algún tipo de comportamiento en nuestros seres queridos y no podemos determinar de qué se trata. Vemos los trastornos mentales como comunes, pero ¿cómo nos damos cuenta realmente a temprana edad de que nuestro familiar está padeciendo de Alzheimer? Sí, hay que mirar, hay unos síntomas que son muy específicos del Alzheimer, ¿sí? Y el primero tiene que ver con la pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana, ¿sí? No es cualquier olvido, digamos, a todos se nos olvida alguna cosa de vez en cuando, ¿sí? Pero olvidos que realmente afecten nuestra vida, como olvidarnos de los nombres de las personas más conocidas o olvidarnos digamos, de cómo usar el teléfono. Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, y el Alzheimer no es olvidarse del número de teléfono, porque realmente hoy en día todos los números los tenemos en la memoria, en el celular, y no nos acordamos de los números telefónicos. Pero el Alzheimer, cuando es un síntoma de Alzheimer, la persona se olvida de cómo usar el teléfono, que allí es algo completamente diferente, ¿sí? Entonces son olvidos que afectan la vida cotidiana y hay otros síntomas también, por ejemplo, desorientación en el tiempo y en el lugar, cuando la persona está en algún lugar y no sabe dónde está, no sabe por qué llegó allí, no sabe con quién está, ¿sí? Está un poco desorientada. Y también síntomas de comportamiento, ¿sí? Cuando la persona empieza a ponerse un poco a la defensiva, a discutir por todo, culpar a los demás, o empieza a repetir la misma historia o hacer las mismas preguntas cada rato. Y esto sucede porque se olvidan de la información más reciente, sin embargo, recuerdan muchísimo lo que sucedió en el pasado, ¿sí? Entonces, más o menos, en general, repitiendo, son como resumiendo, sería como los síntomas de la memoria, los olvidos que afectan nuestra vida cotidiana, problemas con el lenguaje, sí, olvidarnos de las palabras más comunes, desorientación en el espacio y en el tiempo o en los lugares y también estos síntomas de conducta. Pero a veces podemos ver el sufrimiento de nuestros familiares ya cuando es un poco avanzado el proceso, pero ¿cómo nosotros podemos hacer un poco más llevadero, menos doloroso el proceso? Bueno, yo diría que lo más importante es informarse, ¿sí? Hay cosas que la persona cuando ha sido diagnosticada con el Alzheimer y está en una etapa inicial puede hacer lo mismo que el cuidador. Y yo diría que, por ejemplo, si la persona ha sido diagnosticada en una etapa inicial, es importante conocer un poco sobre la enfermedad, empezar a planear para el futuro, participar de un grupo de apoyo, de actividades sociales también, ¿sí? Mantener las citas médicas y participar de estudios clínicos, porque gracias hoy en día hay muchos estudios clínicos y gracias a estos estudios es cuando se descubren realmente tratamientos y medicinas, ¿sí? Eso para la persona con Alzheimer. Ahora, para el cuidador también, porque esta enfermedad afecta bastante el entorno familiar, entonces
Es importante para el familiar que cuida a esta persona, que la acompaña, informarse sobre la enfermedad, porque hay muchas estrategias de cómo comunicarse, de cómo manejar esas conductas difíciles que a veces se presentan. Es importante informarse sobre la enfermedad. También participar en un grupo de apoyo, porque es una enfermedad muy larga y es un poco difícil para los cuidadores. Sufren de mucho estrés y es importante estar en contacto con otras personas que están pasando por la misma situación. Lo mismo que también pueden participar de otros estudios que son para cuidadores y ayudar a planificar la parte legal y financiera, ¿sí? O la parte médica también del familiar, o sea, quién va a tomar las decisiones médicas, quién va a tomar las decisiones financieras cuando ya nuestro familiar con Alzheimer ya no las puede tomar. Leonor, ¿hay alguna causa específica por el alto índice de Alzheimer en nuestra comunidad? ¿Hay alguna causa que provoca que tantos hispanos padezcan de este tipo de trastornos mentales? Ese riesgo son, digamos, la edad, con la edad no podemos hacer nada, pero hay la genética también, con estas dos cosas no podemos hacer nada, pero hay otros factores de riesgo que sí son modificables, ¿sí? Y tienen que ver con el estilo de vida. Por ejemplo, la prevalencia en algunas comunidades se puede deber a parte del estilo de vida, la alimentación, hay condiciones que están presentes, crónicas, que están presentes en nuestra comunidad, como la diabetes, el colesterol alto, la presión alta, que se consideran factores de riesgo, pero esos son modificables, ¿sí? También hay cosas que se pueden hacer, mantener la diabetes bajo control, digamos si queremos disminuir el riesgo de tener Alzheimer, mantener la diabetes bajo control, la presión alta, el peso. También lo mejor es el ejercicio, ¿sí? Ojalá el ejercicio cardiovascular, porque el corazón y el cerebro están conectados. Entonces siempre decimos que todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces, tratar de hacer ejercicio cardiovascular o cualquier tipo de actividad física que podamos hacer, lo mismo que una buena alimentación. Yo creo que ya sabemos qué es saludable y qué no es saludable. Y otra cosa muy importante que podemos hacer es aprender cosas nuevas y socializar. Yo diría que en resumen eso es todo lo que podemos hacer para reducir los factores de riesgo de la enfermedad. Bueno, siempre nos enfocamos mucho en la persona que padece el trastorno mental y nos olvidamos de cómo los familiares, cómo las personas a su alrededor también sufren y se le complica a veces llevar el proceso. Vamos en el próximo segmento, tú como profesional, que nos dé alguna luz, algunos consejos de cómo las personas que tienen que lidiar con un trastorno de un familiar deben comportarse y cómo llevar su propia vida un poco más llevadera. Así que vamos a una pausa y regresamos conversando con Leonor Buitrago sobre Alzheimer y cómo detectarlo a temprana edad. Regresamos aquí en De 8 a 9. ¿Estás cuidando a algún familiar o amigo en casa? Si ellos califican para Más Help y tienen más de 16 años de edad, Vitra le puede ayudar a recibir una compensación económica por cuidar de ellos. También recibirá asistencia de enfermera y trabajadora social. Llama a Cristal al 781-917-6960, 781-917-6960 para saber si califica. En Vitra Health nos preocupamos por ti y tu comunidad. Da el primer paso hacia la asistencia y compensación económica. Llama a Cristal hoy. Leonor, hablamos un poco ante el inicio del paciente, cómo podemos identificarlo, cómo podemos cuidarlo. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen que cuidar al enfermo? O sea, ¿cómo ustedes le pueden orientar de que su situación sea un poco más llevadero? Sí, es cierto, y la verdad es que realmente siempre, y como cuidadores también tendemos a concentrarnos solamente en la persona con Alzheimer y nos olvidamos de nosotros mismos, porque como dije anteriormente, la enfermedad genera mucho estrés, cuidar a una persona con Alzheimer, y es una enfermedad muy larga, y esta enfermedad tiene
costos físicos, emocionales y financieros muy altos, ¿sí? Porque afecta el entorno familiar, los papeles entre la familia cambian, digamos, la hija de pronto pasa a ser la cuidadora o el esposo, la esposa, sí, cambian los papeles en la familia y también tiene un costo financiero muy alto. Entonces, para eso está la Asociación de Alzheimer, ¿sí? Nosotros podemos orientarlos primero cómo manejar la enfermedad, ¿sí? Porque hay muchas maneras de manejar la enfermedad, los cambios que se presentan, los comportamientos, la comunicación, para llevar una comunicación y mantener la calidad de vida de la persona y del cuidador también. También tenemos una línea de ayuda que funciona a las 24 horas y voy a dejar el número es 800-272-3900. Allí hablamos español y allí los van a atender por personas especializadas donde les va a dar esta información y los van a acompañar durante todo el proceso de la enfermedad, porque cada vez la persona va necesitando más y más servicios, más y más ayuda, y para eso están las consultoras de cuidado especializadas que los pueden orientar. Entonces, esta línea de ayuda pueden llamar a cualquier momento, a las 2 de la mañana, que mi mamá se despertó y piensa que es de día y quiere desayunar y no sé qué hacer. A esa hora pueden llamar. Y también para apoyo emocional, porque como estamos hablando durante el programa, esta enfermedad afecta muchísimo al cuidador. Necesita apoyo emocional. Además de la línea de ayuda, tenemos grupos de apoyo también. Tenemos grupos de apoyo en persona y grupos de apoyo virtuales o por teléfono, donde podemos estar en contacto con otras personas y un moderador, una persona que modera el grupo de apoyo. Y también ofrecemos las consultas de cuidado. ¿Qué son las consultas de cuidado? Simplemente hay una persona especializada, una trabajadora social, que es una consultora que le va a acompañar a la persona, ayudarle a ver con qué servicios la puede conectar para ella o para la persona con Alzheimer, ¿sí? Y además le va a ofrecer apoyo emocional y educación sobre la enfermedad. A Leonor, ya al concluir nuestra entrevista, si tuviéramos la oportunidad de elegir 5 puntos claves, 5 puntos importantes de informar a nuestra comunidad de cómo detectar el Alzheimer a temprana edad, ¿cuáles serían esos 5 puntos o consejos? Bueno, yo diría primero informarse sobre los síntomas que, como dije, tienen que ver con la pérdida de memoria que afecta la vida cotidiana. Lo segundo que es importante es que el Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, no es parte del proceso de envejecimiento normal y tal vez por eso las personas van muy tarde al médico para hacer el diagnóstico porque se ignora pensamos que es parte normal y no lo es, ¿sí? La otra cosa es buscar ayuda. El tercer punto yo diría que es buscar ayuda, porque es muy difícil llevar esta enfermedad y para eso está nuestra organización, que es sin ánimo de lucro. Todo lo que he mencionado, todos los servicios son gratuitos y voy a repetir de nuevo el número, es el 800-272-3900. Y yo diría que por último, informarse de la enfermedad y participar de los eventos, todos estos servicios los hacemos gracias al dinero que recaudamos en eventos como la Caminata por el Alzheimer, que es ahora en septiembre, y tenemos otros eventos durante el año. Pero para cualquier pregunta o información pueden llamar a nuestra línea de ayuda o visitar nuestra página de internet que es alz.org. Bueno, Leonor, muchísimas gracias por haber compartido estas informaciones tan importantes con nuestros amigos televidentes. Esperamos pronto tenerte una vez más para hablar de otro tipo de enfermedad, otro tipo de trastorno aquí en nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.